Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y hoy, para nosotros es un honor contar en el estudio con la presencia del licenciado Carlos Amarante Barret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura presidencial para el año 2020. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Para mí es un placer, Michelle, estar contigo aquí en tu programa Síntesis. Hacía ya un tiempecito que estábamos cuadrando esta entrevista. Es así. Al fin estamos aquí a tu disposición y naturalmente de los amigos televidentes. Se nos dio. Bien. Licenciado, vamos a iniciar desde un aspecto diferente, y es Carlos Amarante Barret, su trayectoria. Nosotros, la gente lo ve y dice, bueno, ministro de Educación, ahora dejó el cargo y está siendo candidato. Vámonos un poquito atrás. ¿Cuándo ingresa Carlos Amarante Barret al Partido de la Liberación Dominicana? Bien, en realidad yo he dedicado la mayor parte de mi vida a las actividades políticas. Una influencia de mi madre y naturalmente de amigos, Javier González, ya fallecido, que es que me pone en contacto con el pensamiento de Juan Bosch, siendo yo un adolescente. Estamos hablando de finales del año de 1974. Apenas tenía 14 años cuando me vinculé a la Fuerza Estudiantil de Liberación. Yo provenía ya en esos años de adolescente de la actividad clubística. En Moca hubo un sacerdote que marcó mucho, 2 generaciones, que fue un padre, un sacerdote salesiano, español, Juan Miguel Vicente, que a finales de la década del 60 fundó el Centro Juvenil Don Bosco. Y entonces allí la juventud pues se congregó en torno a este sacerdote que ejercía un gran liderazgo, tenía una gran influencia en Moca, y muchos muchachos nos organizamos en este Centro Juvenil Don Bosco y tenemos una gran influencia del padre Vicente, quien falleció muy joven, por cierto, en un trágico accidente en Moca ya por el año 75. Entonces, yo venía desde el año 71, 72, vinculado, siendo lo que le llamaban el precentro. Y en medio de esas actividades clubísticas, culturales, bueno, pues comencé a conocer a algunas gente vinculadas al profesor Juan Bosch. Y ya en el año 74, como te cuento, Javier me prestó unos folletos que hablaban acerca del feudalismo de Don Juan. Y a partir de ese momento quedé prendado con el maestro, con el líder, y bueno, inicié una carrera política. Y luego esta fuerza estudiantil fue disuelta por el profesor Juan Bosch. Pero yo quedé ya en los comités patrióticos, en los comités de trabajo del PLD. Y de ahí pasé a un círculo de estudio y entonces he hecho todo un escalafón de dirigente de base, dirigente municipal, activista nacional, miembro del comité central, hasta llegar al comité político. En el año 78 recuerdo que me propusieron para regidor. En aquellas elecciones donde apenas sacamos 700 votos en el PLD. Y no pude serlo porque yo me hacía mayor de edad en julio, que es cuando cumplo años, y no pude ser candidato. Pero ya en el 82 sí me llevaron de primer regidor y fui electo regidor allá en Moca por el PLD. Luego fui senador y en el 90, y a partir del 96 hasta el día de hoy, pues he ocupado en los gobiernos del PL de diferentes funciones. ¿Cuáles han sido sus funciones? ¿Siempre ha sido por designación o ha tenido cargos por elección? Sí, por elección, regidor,
y senador en el 90. Y naturalmente los decretos que han dado nuestros presidentes para ocupar diferentes posiciones, superintendente de seguros, director de bienes, administrador de bienes nacionales, director de migración, presidente del Indotel, ministro de Educación, ministro de Interior. Es una larga carrera política dentro del partido y también en las funciones públicas. Pero al mismo tiempo tengo una gran influencia de mi apreciado líder, don Juan, que me inclina mucho hacia el estudio, el conocimiento de la realidad histórica de la República Dominicana, pero también del entorno mundial. Y todo esto me ha permitido forjarme una idea, una visión de hacia dónde debemos de llevar la República Dominicana. Y en un momento determinado, ahora en mayo de este año, pues consideré que era propicia la ocasión para dar un paso al frente y entonces buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana y, claro, la presidencia de la República en el año 2020. Por ahí mi próxima pregunta, en ese sentido, ¿usted deja su posición como ministro, renuncia a ella para optar por esa candidatura a presidente? Los dos sentidos. ¿Por qué dedicarle todo el tiempo y ya si usted está en el lugar donde puede de una forma u otra lograr algunos cambios para la sociedad dominicana, dejarlo con tanto tiempo para optar por esto? Y esa decisión que toma el hombre para decir yo quiero ser presidente, para hacer esto tengo que ser el candidato y todo lo que hay. Con un partido con tantos años en el gobierno, con usted siendo parte de todo esto, ¿qué le hace tomar la decisión? Razones éticas. Mis convicciones éticas me dicen que no puedo trabajar en un proyecto presidencial desde un ministerio, porque pudiera malinterpretarse y entenderse que estamos usando los recursos del ministerio para impulsar nuestras aspiraciones. Además, sé, por lo que estoy viviendo, que cuando uno decide buscar una candidatura presidencial, todo gira en torno a ello. Y siento que, por lo menos en mi convicción, sería contraponerme a los objetivos del presidente de la República, que cuando me designó ministro, no me designó para que yo fuera a montar un proyecto presidencial, me designó para que yo trabaje en políticas públicas que él ha concebido como presidente de la República para impulsar el desarrollo del país. Entonces siento que no lo puedo hacer, que no puedo hacer ambas cosas a la vez. Si alguien lo hace al mismo tiempo, bueno, pues felicidades. Amarante no puede. Yo entiendo que debo de dedicarme en cuerpo y alma a estas aspiraciones y no entorpecer la marcha de los planes gubernamentales con una actividad paralela de búsqueda de una candidatura y de una presidencia de la República. Que yo soy parte del gobierno, soy parte del partido, claro. El PLD va a cumplir 20 años de gobierno ahora en agosto del año 2020. En estos 20 años hemos cambiado el rostro de la República Dominicana. Siempre cuento una anécdota con el presidente Zapatero del año pasado, enero de 2017, cuando conversando con él a una actividad que vino acá sobre un seminario sobre temas migratorios, él nos decía a un grupo que cenábamos con él la noche anterior que ese era su viaje número 13 al país, desde el año 2000, como líder opositor, como presidente de España, como expresidente de España, y que él podía dar fe, testimonio de cómo se ha ido transformando la República Dominicana, cuán diferente es el país.
Y bueno, no hay que ir muy lejos, nada más hay que salir a la calle y darse cuenta de que este país, el PLD lo ha impactado positivamente. Que hay carencias, claro que sí. Que hay muchos temas pendientes, claro que sí. Y todo esto está asociado de una forma u otra al modelo de desarrollo económico de la República Dominicana. El país, la economía no genera los recursos suficientes para encarar desde el Estado los problemas fundamentales de la nación. Por eso hay que irlo espaciando, hay que irlos resolviendo gradualmente. Yo tengo una propuesta para acelerar el desarrollo económico de la República Dominicana, generar mayores empleos y poder resolver el tema de los pocos recursos que genera la economía dominicana al gobierno, al Estado, para hacerle frente a los problemas. Licenciado, antes de hablar de sus propuestas, cuando llegue a la presidencia de la República, usted tiene que ser el candidato de su partido. Partido fuerte, partido con mucha experiencia electoral, con una estructura grande. Y desde mi punto de vista yo digo, bueno, hay dos aspectos. Tú tienes el partido y lo mismo, todo lo que tiene que ver ahora con esto de la ley de partidos, que es importantísimo. Vamos a hablar un poquito de estos dos temas. Ley de partidos. Como precandidato y persona que puede participar en el próximo proceso, que de hecho lo va a hacer así, ¿cómo usted se siente con el producto terminado, con lo que salió? Vemos recientemente declaraciones hasta de la Junta Central Electoral, de su presidente, hablando hasta de algunos artículos inconstitucionales de esto. ¿Cómo usted se siente con las cuotas, con el tema del financiamiento, por ejemplo, con el producto terminado de lo que es la ley de partido y sobre todo sí, con algo que es prioritario para que usted sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es el tema de las primarias? Mira, fue un parto difícil y largo el de la ley de partidos políticos. Esa ley tiene más de 20 años rondando y por suerte hubo un consenso entre las principales fuerzas políticas que arrojó esta ley. ¿Es la mejor ley? No, es la ley posible, correcto. Con ella, pues, deberemos de afrontar el próximo proceso electoral. Yo creo que esta ley va a contribuir a hacer más transparente a los partidos políticos. Esta ley va a contribuir a ser más democráticos a los partidos políticos. Pero sobre todo, en un momento donde la sociedad requiere mayor participación en todos los temas que le atañen, el tema de las primarias abiertas va a darle un gran impulso al sistema de partido y a la democracia en la República Dominicana. El sistema ya está dando síntomas de agotamiento. Y eso lo vemos, las divisiones en los partidos, los arreglos en aposentos, en cuartos cerrados para hacer las boletas electorales, el poco flujo democrático interno que se refleja en que no hay discusiones, no hay debates de ideas, no hay propuestas, sino una búsqueda desenfrenada de posiciones. Los partidos no se reúnen, los organismos se tornan infuncionales, cúpulas se ponen de acuerdo al margen de las grandes mayorías partidarias. Todo esto viene de una forma u otra a impactarlo positivamente la ley de partidos políticos. Y en el caso de su expresión para la selección de los candidatos, bueno, pues tenemos el tema de las primarias que tú has planteado. En el caso del PLD, el comité político deberá reunirse en los próximos días y convocar al comité central, porque de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos, es el comité central
los organismos de dirección central los que deciden el tipo de modalidad de elección que van a decidir para comunicarlo a la Junta y entonces, a partir de ahí, poder organizar sus procesos. En el caso nuestro, llevaremos al Comité Central la posición de que el PLD elija a sus candidatos en unas primarias abiertas, simultáneas y con el padrón de la Junta Central Electoral. ¿Por qué el padrón de la Junta Central Electoral? ¿Por qué con la administración, con la dirección de la Junta Central Electoral? Precisamente por el agotamiento interno, porque no hay árbitros confiables, porque se hacen truchimanerías, porque surgen espectáculos violentos hasta con muertes en los procesos internos. Lo hubo ya en el Claro, en el caso del PLD tuvimos 2 muertos. Entonces esas cosas hay que evitarlas. Y con la Junta Central Electoral, acompañada de la fuerza pública, el padrón de la Junta, que es un padrón transparente, entonces vamos a poder elegir a nuestros candidatos en una fiesta democrática que va a fortalecer el sistema de partido y naturalmente va a fortalecer al PLD. Algunos sectores internos dentro del partido le temen a las primarias abiertas, pero lo cierto es que no hay por qué temer a un ejercicio democrático. La democracia plena es lo ideal y estas primarias con la participación del pueblo en la elección de sus candidatos es un paso importante hacia esa democracia participativa en el ámbito político que fomenta la ley de partido. Por lo tanto, a pesar de las limitaciones que todavía tiene esta ley, es una ley que nos va a permitir fortalecer la democracia dentro de los partidos y fortalecer al mismo sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Cuando vi su renuncia al ministerio, a su posición, dije, realmente el licenciado Amarante Baré está buscando la presidencia. Sí. Yo creo que desde mi punto de vista dije, uno siempre dice, bueno, hay una cantidad de miembros de los partidos que lanzan candidaturas y en el fondo lo que quieren es quedar bien dentro de una... Como dice el refrán, tiran a la cabeza, pero es en realidad apuntando al ombligo. Eso fue lo que vi. Dije, bueno, y en este tiempo más, o sea, con el tiempo que eso se hizo más, uno se pone a analizar el partido y dice, vamos por momento, la ley de partido, los problemas que había con las elecciones, de las primarias abiertas y cerradas, el problema interno en ese PLD, en ese comité político, los precandidatos. Primero, necesitamos los votos de Danilo Medina. Si el presidente, si va a la reelección o no va a la reelección. Si viene Leonel Fernández, si al final se lanzó, que al final lo hizo completamente. ¿Quiénes son las personas que pueden optar por la presidencia, pero que tienen todo el respaldo, vamos a decir, de la gente de Danilo Medina, de la facción, y que puedan captar esos votos para unas elecciones? Es complejo, entonces comienzan a salir los precandidatos. Ya hoy tenemos al presidente del Senado, Reinaldo Párez, secretario general del PLD, Andrés Navarro, el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández. Formalmente tenemos más o menos, y se habla de otros precandidatos. Una guerra difícil, licenciado, un momento de cosas. ¿Usted hubiera declinado su candidatura si el presidente hubiera ido a la reelección y hubiera apoyado esto? Mira, Michel, a mí nadie me dijo que iba a ser fácil. Además, a mí no se me ha regalado nada nunca en el PLD. Desde los 14 años me he ganado con mi trabajo, con mi dedicación a mi organización y a trabajar por mi país, las funciones, tanto electivas como designadas,
que he tenido en mi vida política. Sé que la vida misma, desde la concepción, no es fácil. Entonces, no me sorprende el grado de dificultad que va apareciendo en el camino. Eso está dentro de nuestros cálculos, porque te repito, no aspiro a que nadie me regale nada. Quiero ganarme las cosas por mí mismo, con mi trabajo. Por eso yo le estoy hablando al país. Por eso yo ando visitando las comunidades. Por eso le estamos hablando a los diferentes sectores sociales de la nación. ¿Para qué? Para que ponderen a Carlos Amarante Barret. Yo estoy convencido, Michelle, de que voy a ser el candidato del partido. Yo sé que el año próximo las brumas, las dudas, las nebulosas que existen en el panorama político nacional se van a aclarar y que yo voy a encabezar un sector político que es el del presidente de la República, Danilo Medina, en esas primarias abiertas que estaremos celebrando en el último trimestre del año 2019. Yo me he ganado un gran respeto dentro de mi organización y nadie pone en duda mi lealtad y mi dedicación al proyecto político del presidente Danilo Medina. Lo he demostrado. Y por lo tanto, estoy concitando, no es casual, estamos concitando el apoyo mayoritario del sector del presidente de la República. Pero al mismo tiempo estamos llegando a sectores sociales, económicos, comunitarios, que ven en nuestra propuesta un paso importante para seguir avanzando en el cambio necesario en la República Dominicana. No tengo dudas, no será fácil, pero al final, Michelle, voy a ser el candidato del PLD y el candidato del PLD va a ser el próximo presidente de la República. De eso no tengo dudas. Cuando usted habla de elecciones abiertas, de primarias abiertas, otra duda que tengo es, siempre dije, si hay dos personas, desde cuando uno hace las preguntas a la gente del partido, que podían ser queridos por las bases del PLD, yo siempre dije, tú tienes a Amarante y tienes a Reinaldo Paredes, pues son partes, algunos candidatos que tal vez no han sido tan parte de las estructuras, y eso no le podría perjudicar en unas primarias abiertas. Al contrario, porque es que en el partido no hay padrón para hacer primarias cerradas. No sé, yo le llamo padrón de sobaco. La gente anda con su padrón ahí. Y al final, cuando vienen esos procesos, por eso vienen los líos, se llenan las actas, se le ponen votos a gente que no los ha obtenido, el proceso es maleado. Por eso te decía que en el año 2015, con apenas el 10% de las candidaturas que llevamos a elección, tuvimos inconvenientes. Al contrario, será una fiesta democrática donde el pueblo participará en la elección de sus candidatos. Bien. Con su permiso, licenciado, vamos a una pausa. Conversamos con el licenciado Carlos Amarante Barret, aspirante a la presidencia de la República. Continuamos esta entrevista con el licenciado Carlos Amarante Barret y las cosas se van, como usted dice, el panorama se va aclarando. Presidente, los candidatos salen, ya uno ve quiénes son los precandidatos a la presidencia. El presidente, muchos decimos que no va, pero aunque dijo que iba a hablar en marzo, en el año que viene, uno ve una actitud realmente de que posiblemente no va a optar por esto, además de está imposibilitado supuestamente constitucionalmente. Pero usted tiene ahí hoy el expresidente Leonel Fernández optando por la candidatura presidencial también de su partido. Un candidato fuerte, expresidente 3 veces, con mucha experiencia, con muchos recursos y con muchos miembros de ese partido que han, vamos a decir, sido parte de su estructura. ¿No le preocupa los niveles de
de enfrentamiento interno que puedan darse ya con un candidato con tanta experiencia? Mira. Por no decir fuerza, licenciado. En la democracia no debemos de temer al debate. Y además no hay por qué ocultar las diferentes visiones que surgen en todo tipo de organización humana, mucho más en un partido político donde lo que está en juego es la lucha por el poder político. En mi caso, Carlos Amarante, yo he dicho que es tiempo de continuidad y de cambio. He dicho, y lo repito en todos mis recorridos y en estas tribunas públicas, que es tiempo de continuidad porque es bueno que el PLD se reelija, que el PLD siga gobernando la nación, porque ha impactado positivamente al país y seguirá transformando la vida de la gente. Pero al mismo tiempo digo que es tiempo de cambio, que el PLD tiene que ver hacia adelante, que el PLD tiene que ver hacia el futuro, que no debe volver atrás. Eso molesta a algunas personas, pero no es un ataque a nadie, es simplemente una posición política que tiene que ver con la necesaria renovación que tiene que producirse dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso yo digo que hacia el año 2020 el PLD tiene que plantear una nueva oferta electoral. Y esa nueva oferta nosotros la representamos, porque lo que he sentido es una gran conexión con esa idea de renovación, de cambio, de que dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana podamos tener una oferta renovadora, inspiradora y que movilice a las grandes mayorías para seguir construyendo una mejor República Dominicana. Y yo afirmo que eso no lo podemos hacer a partir del pasado, que eso tenemos que hacerlo a partir de este presente. Y por eso creo que los políticos tienen que tener sentido de la historia y no pueden creerse que nacieron para semilla. El doctor Joaquín Balaguer se creyó eso, estuvo hasta el último hálito de su vida al frente del Partido Reformista, y cuando murió el Partido Reformista, de una organización que siempre promediaba entre 35 y 40%, hoy se ha reducido considerablemente. Yo no quiero eso para el PLD. Y el PLD no debe de tener nuevos caudillos en pleno siglo XXI. Por eso creo que iremos a la fábrica de presidentes a buscar un nuevo modelo. Y con ese nuevo modelo le diremos al país, le diremos a la nación que ese sentimiento de cambio, que ese sentimiento de renovación que es consustancial a la sociedad, tiene una expresión interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana que nosotros representamos. Vemos los recorridos que usted realiza en todo el territorio nacional desde que decidió buscar la candidatura a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado, ¿de dónde usted saca tanta gente en esos recorridos? ¿Qué es lo que usted le está diciendo? Porque desde el primer día, aquí vimos algunos precandidatos que decían que no habían podido hacer acto público porque no tenían suficiente gente para poder llenar un salón cerrado, como debe de ser ahora en todas estas actividades. ¿De dónde usted saca tanta gente cada vez que usted va para esas comunidades? Mira, yo le hablé al país el 28 de mayo. Y cuando le hablé al país, pues teníamos un plan. Un plan de visitas, un plan de encuentros, un plan de movilización, que claro, ha sido pues impactado por el tema de las decisiones de la Junta
y de la nueva ley de partidos políticos. Pero lo que yo he podido palpar, que tú también lo has visto y que los amigos televidentes pues han podido ver en las fílmicas que hemos pasado, pero realmente son actos que la gente va porque lo siente. Tú te das cuenta, quien está ahí no es una gente que llevaron forzado. Así es. Hay una voluntad. ¿Qué discurso que eso usted le está dando a la gente que lo tiene? Es la conexión de que te hablaba. Yo no soy un improvisado. Yo soy una persona que tengo una vida política dentro del partido. Y además, desde el día 28, yo le he dicho a mis compañeros, pero también al país, ¿para qué quiero ser presidente? No se trata de que esto, bueno, yo voy a ser presidente porque, bueno, me cogió con eso, o porque necesito trofeos, por un asunto de vanidad, por un asunto de gloria personal. No. De poder. Se trata de una convicción, de una idea, de un liderazgo que queremos que siga impulsando el desarrollo del país. Y a la gente le cae bien eso. Pero además te voy a decir algo, no te lo voy a ocultar. La mayoría de esas personas que tú ves en estos actos son personas que de una u otra forma, están identificadas con el gobierno, están identificadas con el presidente Danilo Medina, por su forma de gobernar, por el ejercicio público, por la eficiencia de sus políticas. Y entonces, en esto también está mi cercanía con el presidente Danilo. Todo el mundo sabe que en los momentos difíciles yo he estado a su lado. Siempre he dicho que el 2007 fue una línea divisoria fue como una raya de pisar en términos de empatía con los liderazgos internos dentro de nuestro partido. Yo apoyé a Danilo y sufrí las consecuencias de ese apoyo. Entonces, dentro de lo que se llama el danilismo, a nivel dirigencial, pero a nivel de las bases populares, bueno, pues hay una gran empatía con Carlos Amarante. Pero también he visto cómo muchos sectores comunitarios que no están vinculados al PLD se están acercando cada día más a nuestra candidatura, porque se sienten identificados y porque ven que nosotros, en nuestro discurso, ellos son parte integral de nuestra propuesta de desarrollo a la nación. Es por eso que tú ves tanta euforia, tanto entusiasmo en nuestros recorridos, en nuestras actividades. Licenciado, hacer oposición, ya, usted logró la candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana. Tiene que hacer oposición, reconocerle a la gente los problemas que hay, pero no necesita, es de su propio partido, de su propia gente y de sus propias políticas públicas que ustedes han trabajado. Hay realmente muchas cosas por hacer. ¿Para qué que usted quiere ser presidente? Yo quiero ser presidente para seguir transformando la República Dominicana y lograr la felicidad de mi pueblo. Al final, yo lo que quiero es un país, un pueblo feliz. Yo lo que quiero es un estado de bienestar para el conjunto de los dominicanos y dominicanas. Pero usted tiene que reconocer, licenciado, que hay que hablarle claro a la gente con respecto a lo que usted fue, por ejemplo, ministro de Interior y Policía, conoce el problema migratorio. Yo creo que es un tema fundamental en el próximo, el que vaya a ser presidente en el 2020. Ya te voy a decir para qué. Entonces, hablen un poquito de los problemas que tenemos que usted no va, ¿cómo no lo va a resolver? Así es, porque no dejo de reconocer que hay muchos problemas que aún no se resuelven, que le falta tiempo y recursos para lograr sus respectivas soluciones. Y en la visión que nosotros tenemos, precisamente a lo que apuntamos es a buscar los recursos para poder implementar políticas públicas que sean efectivas y que sean eficientes. Y dentro de esa propuesta, en la parte productiva
nosotros estamos proponiendo un cambio en la matriz productiva de la nación. Yo quiero convertir a la República Dominicana en una potencia exportadora, porque el mercado nacional, Michelle, es un mercado pequeño, es un mercado que anda por los 15, 16 millones de personas, con los 10 millones de dominicanos que somos, sí, los haitianos que suplimos una parte, tal vez 2 millones, y los turistas. Pero es un mercado pequeño, caracterizado por bajos ingresos. Entonces, el mercado interno es importante, pero el mercado interno no va a desatar una dinámica económica que nos dé un crecimiento mayor y además producir las riquezas, los bienes y los servicios que necesitamos para el bienestar de que te hablé. Por eso digo que tenemos que mirar al mundo. Michelle, todo lo que hay sobre la tierra se come. Lo que hay que buscar quién se lo come para vendérselo. Y nosotros hemos carecido hasta el día de hoy de una política exportadora, no solamente en el sector agropecuario, sino también en el sector industrial nacional, exceptuando la zona franca. La producción, la generación de divisas en la economía dominicana apenas es de 23.000 millones de dólares. Y eso no alcanza, eso no da. Yo quiero multiplicar esos números. Y para eso tengo que potenciar el sector exportador, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Y por más que venga alguien y se siente aquí a decirte y a pintarte pajaritos en el aire, todo esto pasa por un fuerte remenión al sector productivo que, además de producir las riquezas internas para nuestro consumo, para nuestro bienestar, también genere lo suficiente para vender al mundo. Fíjate tú, el sector agropecuario apenas 1.500 millones de dólares vende al mundo, cuando tenemos ventajas comparativas. Yo quiero multiplicar eso, apuntalando el sector agropecuario nacional, apuntalando ¿Tiene un plan agropecuario exportador? Pero claro que sí, porque esta visión de la potencia exportadora es a partir de una transformación del sector productivo que va a tener nuestro apoyo para adquirir las tecnologías de punta que nos hagan ser eficientes y producir con calidad para el mercado mundial, bienes y servicios, manufacturas y también rubros agropecuarios, porque ahí es donde está nuestra fortaleza, que tenemos que explotar. Yo voy a facilitar el financiamiento preferencial, porque lo que voy a perder transitoriamente, por un lado, abrumadoramente lo vamos a ganar cuando este país, en vez de 23.000 millones, esté generando el doble o el triple y pueda entonces darle sostenibilidad a las políticas públicas. Tú me hablabas del caso migratorio, yo fui director de migración. Sí, pero usted también fue ministro de Interior y Policía. Pero te voy a comenzar por el primero. Pero yo quiero decirle algo. En este caso, yo cuestionaba mucho a la gente que decía, no, porque él está haciendo una propuesta y él fue, ¿por qué no lo hizo cuando pudo hacerlo? Y yo siempre digo que un ministro realmente hace lo que puede, pero tiene que estar dentro de un contexto de una política nacional o de un plan de gobierno, Michelle, de un presidente. Michelle, este es un país presidencialista. O sea, un ministro no va a un ministerio a hacer lo que le da la gana. Claro, uno pone énfasis. Y, por ejemplo, yo tengo una propuesta migratoria para fortalecer la Dirección General de Migración, fortalecer el control fronterizo y terrestre, pero también el tema de los aeropuertos, porque este país no se puede llenar de personas que vienen supuestamente como turistas y luego se quedan como indocumentados. Eso yo no lo voy a tolerar. Tienen que irse, porque la República Dominicana tiene una constitución y tiene un régimen legal al cual hay que acogerse. Con nuestros vecinos, ya el presidente Medina y el gobierno dominicano tuvieron un gesto, el Plan Nacional de Regularización, 250.000. Veremos, según los datos que daba Migración,
alrededor de 200.000 y tantos, pues se acercaron a las oficinas migratorias para ratificar o modificar su estatus migratorio. El que no tenga un estatus migratorio regular en República Dominicana tiene que irse. Y Amarante Baré se va a ocupar de que se vayan. Y es cierto que cuando uno está en esa posición y hay muchas presiones de los organismos internacionales y de ciertos sectores que lo que quieren es que nosotros apoyemos toda esa migración irregular. ¿O eso no es así? No, mira, yo conozco el fenómeno migratorio, sé las discusiones y las políticas que se quieren trazar desde los organismos multilaterales y naturalmente la visión que tienen las potencias sobre esto. Pero aquí de lo que se trata es de un ejercicio de soberanía. La República Dominicana tiene una realidad con su vecino haitiano. Bueno, los gobiernos nunca se ocuparon de eso. Trujillo, de una forma dictatorial y sangrienta, enfrentó el tema en la década del 30, en el 37. Pero él mismo después, en la década del 50, comenzó a abrir el país para que vinieran los braceros haitianos. Fue él que comenzó. El mismo que puso de una manera sangrienta un control, lo abrió para beneficiar a la industria azucarera y a sus propios ingenios, que eran de sus familias. Entonces, a partir de ese momento, aquí nadie se ocupó, nadie, ni el triunvirato, ni el Consejo de Estado. A don Juan no le dieron tiempo. Joaquín Balaguer en sus 22 años no se ocupó del tema migratorio. Los gobiernos del PLD tampoco se ocuparon de eso, hasta que vino la sentencia famosa y el presidente Danilo Medina entonces dio una respuesta con el Plan Nacional de Regularización. Yo voy a establecer una política de fuertes controles migratorios. Aquí el que no está en regla, el que no tiene sus papeles, se va. Porque ya hemos hecho demasiado. Somos un país que tenemos 2.7 millones de pobres. Y no podemos seguir recibiendo pobres del mundo. Porque nuestra capacidad de absorción de personas extranjeras ya se llenó. Y por eso estoy hablando de esta manera. Pero les voy a decir algo. En la medida en que se implementaba el Plan Nacional de Regularización, en mis reuniones frecuentes con el general Muñoz, director general de Migración, apretábamos el tema de los operativos. Y yo debo de decirte que entre el 16 de agosto del año 2016, cuando fui designado ministro de Interior, hasta mayo cuando salí, más de 200.000 extranjeros, la mayoría de ellos haitianos, fueron sacados del país o impedidos de entrar irregularmente a la República Dominicana. Ahí están las estadísticas. Ese control que hay ahora en la frontera, cada día se está poniendo más fuerte. Y así también yo lo haré. Porque al final, si nos descuidamos, en 20, 25 años nos van a pedir otro plan de regularización, que es una especie de amnistía. Y Amarante nunca hará otro plan nacional de regularización. Para eso hay que tener una voluntad firme y yo la tengo. Pero al mismo tiempo, yo fui ministro de Educación. Yo conozco la problemática educativa en la República Dominicana. A mí me tocó ser el impulsor de la revolución educativa, de sentar las bases de este proceso. 15.000 aulas se construyeron en nuestra gestión. En nuestra gestión encontramos unos 37.000 alumnos en jornada escolar extendida, en unos planes pilotos que existían en el ministerio. Cuando salí, alrededor de 950.000 estudiantes en jornada escolar extendida. Nosotros atendimos el bienestar de los maestros porque se produjeron 4 aumentos salariales. Y hoy muchos profesionales de otras áreas quieren ir a educación por esos aumentos salariales que han venido a dignificar la vida de los docentes. Todo eso se hizo en la gestión de Carlos Amarante Baré. Pero además, nosotros junto con Ligia Amada en la MESID, le dimos al país la nueva normativa para la formación docente. Porque el problema, Michelle, de las deficiencias que tenemos en la calidad
tiene que ver con la formación y la capacitación de nuestros docentes. Y las universidades han fallado en ese tema. Han fallado las universidades, porque cuando los estudiantes van a las universidades dicen que los muchachos tienen muchos baches, tienen muchas lagunas, dicen. Bueno, pero bien, ¿de dónde salen los maestros? Salen de las universidades. Por eso yo he dicho que voy a ocuparme de hacer una transformación en el tema de la formación y de la capacitación a partir de traer del extranjero una gran cantidad de docentes de alto rendimiento académico, de altos... Para entrenar docentes. No solamente para entrenar, para capacitar y para formar. Yo quiero que en las universidades que califiquen podamos traer químicos, matemáticos, gente especializada en lengua española, gente especializada en ciencias naturales, para que ellos puedan formarme en las universidades, en las facultades de humanidades, al futuro docente, al docente del siglo XXI. Y eso no lo estamos haciendo. Y por eso, de las universidades, los muchachos salen, van a los concursos, se queman en los concursos, porque hay deficiencias en su formación docente en las universidades. Y no tenemos que sentir pruritos por esto. La escuela moderna dominicana surgió a finales del siglo XIX y fue un extranjero que la fundó, Eugenio María de Hostos. Yo quiero muchos extranjeros altamente capacitados, doctorados, PhD, maestrías, con experiencias, con publicaciones en revistas especializadas que vengan a formarme los muchachos que quieren ir a la escuela. Esa es la clave. Y que vengan también a ayudarnos a reentrenar, como tú dices, a capacitar a los que tenemos en el sistema. Es de la única manera que vamos a mejorar en el rating mundial de PISA, que vamos a mejorar en las mediciones que se hacen en América Latina sobre la calidad de la educación. El presidente ha sentado las bases, estructuras dignas en las escuelas, para nuestros alumnos, para nuestros maestros. Resuelto el problema de la alimentación, resuelto el problema de los libros, resuelto el problema de los uniformes, resuelto el problema de la vida de los maestros, que cada día, cada año se mejora en la República Dominicana. Lo que falta es el contenido. Y las bases para ese contenido están hechas en los perfiles docentes que nosotros dejamos, están hechas en los estándares para la carrera docente que nosotros dejamos, en la normativa que dio la MESID, que trabajamos juntos entre todos, y naturalmente en el plan de contratación de profesores académicos de alto rendimiento. Yo voy a darle calor a eso. Pero además, Michelle, hay un tema. El 4% solo ha beneficiado a las familias pobres en la República Dominicana. La clase media no lleva a sus hijos a las escuelas públicas, los lleva a los colegios. Y entonces tienen el problema de la matrícula, pero también el tema de los libros. Yo voy a ayudar a la clase media porque vamos a ayudarle con una parte del pago de la matrícula y voy a resolver el tema de los libros. Cuando yo salí del Ministerio de Educación, el viceministro Luis Matos fue encargado por mí para preparar todo lo que tenía que ver con un concurso, con una licitación que iba a haber para resolver de una vez y por todas el tema de los libros en la República Dominicana. Eso está ahí. Salimos del ministerio, no sé si se le ha dado continuidad, pero lo cierto es que voy a resolver, como lo estábamos previendo en esa nueva normativa que trabajó el viceministro Luis Matos, el tema de los libros para ayudar a la clase media dominicana. Porque no se puede tener un libro para estudiar en el colegio y un libro para estudiar en la escuela pública. Serán los mismos libros.
Y las editoras, porque no quiero hacer una editora estatal, pero las editoras nacionales participarán y se ganarán el derecho de hacer los libros que vamos a usar tanto en los colegios privados como en la escuela pública. Un solo libro. Y se acabó el problema. Y se acabó el relajo. Y vamos a ayudar en la adquisición de los libros a la clase media y en el pago de la matrícula. Porque a nivel de la escuela pública eso está resuelto. Y además tenemos el tema de la seguridad pública. Yo pasé por el Ministerio de Interior. Duré 1 año y unos meses allí. Y me he dado cuenta que todo esto, fortalecer la seguridad ciudadana, pasa por hacer una gran alianza entre el gobierno, la Policía Nacional y los grupos sociales organizados, las comunidades organizadas, los líderes comunitarios en los barrios y las comunidades, para retomar el control del barrio. El barrio se abandonó hace décadas, que el barrio fue abandonado por los ayuntamientos y por el Estado. Y entonces floreció el microtráfico y ha florecido la delincuencia. Hay que sacarlo de los barrios. Y eso se hace de 2 maneras. De una manera estructural, llevando planes de desarrollo al barrio, donde el barrio participe, ayudando a los jóvenes a insertarse en el mercado laboral a través de la formación técnico-profesional. Pero hay un problema, Michelle, y amigos televidentes. Hay un grupo que no te va a aceptar que tú lo lleves a reeducar a una escuela. Hay un grupo que no te va a aceptar un salario de 15 o de 20 mil pesos que puedan ganar por ahí, porque ellos dicen que eso solo gana en una tarde. Hay grupos violentos que son los que estremecen a la sociedad dominicana con sus actos delincuenciales. Con esos grupos yo no voy a tener compasión, yo los voy a reprimir. Yo siempre le decía a los 2 jefes con los que conversé en mi paso por el Ministerio de Interior, que si lo tenemos ubicado, que cuál es el problema. Tenemos que actuar preventivamente con ellos. Yo soy partidario de que los llamemos, porque se sabe quiénes son en los barrios, y hablemos seriamente, porque no le vamos a aceptar esa delincuencia violenta. Y yo estoy dispuesto a reprimirlos, no importa la manera, pero este país tiene derecho a estar en paz. La gente tiene derecho a caminar por las plazas públicas, por los parques, en los barrios, sentarse tranquilamente, porque esos violentos van a tenerme a mí de frente, van a tener al Estado de frente. Bien. Usted ve que no nos alcanzó el tiempo para todos los temas. Bueno, pues volvemos, Michelle. Pues así lo haremos. Bien. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros hoy. Interesantísima su participación y le agradecemos que esté de nuevo en este programa. Agradecemos al licenciado Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura presidencial de ese partido. Le damos las gracias y a ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra edición de su programa Síntesis.